Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Tienen a la vista la pantalla que dice Derechos y Garantías del Contribuyente? Buenos días. Sí, Buenos días. Supongo que eso era un sí, no te escuché bien, perdón. sí, era un sí, profe. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Este, la primera cosa que, como les puse ayer en el chat, ya está disponible el examen por si quieren revisarlo contra las respuestas. Creo que son las correctas. Eh, el tema de hoy es el final de los principios y derechos constitucionales y tiene que ver con los derechos y garantías del contribuyente. Son dijéramos, el colofón de cómo esas normas constitucionales sobre cómo tienen que ser los tributos engarzan en cuáles derechos, en cuáles garantías tiene el contribuyente. El sujeto pasivo, contribuyente, se entiende en este contexto más amplio que el que contribuye, sino todo aquel que tiene algún tipo de relación con un ente público con derecho de, este, de imposición. Este tema, derechos y garantías del contribuyente, es amplísimo. De hecho, voy a poner en la página web de la universidad, en METIX, la Carta de Derechos del Contribuyente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, del ILAD. No es inmensa, pero sí notarán que daría como para varias clases. Y llama la atención en esa Carta de Derechos del Contribuyente algunos derechos de nuevo cuño, de nueva generación. Por ejemplo, los que tienen que ver con intercambio de información entre dos administraciones tributarias internacionales. Eso es un supuesto nuevo para Costa Rica, que desde el 2016 tenemos la posibilidad de intercambiar información con otras administraciones tributarias. Eh, en esa Carta de Derechos del Contribuyente se habla también de la economía digital, algo que podríamos decir son derechos y garantías de recientísimo cuño. Y se habla también de la conveniencia o no de tener un observador o un ombudsman o un eh, magistrado de conciencia que equilibre las relaciones entre el ente impositor y los ciudadanos. Como verán, el tema es amplísimo, daría prácticamente para un curso completo. Aquí no tenemos más que media lección, media clase de nuestro humilde curso de Derecho Financiero y Tributario, y por tanto nuestro temario va a ser mucho más reducido, va a ser el que tenemos en la Filmina. Vamos a comenzar hablando de la tutela judicial efectiva, qué es tutela judicial efectiva en general y cómo se relaciona la tutela judicial efectiva eh, con la materia tributaria. Después, algunas garantías del contribuyente en el Código Tributario, la diferencia entre derechos y garantías, que no están en nuestra legislación, pero que, dijéramos, la doctrina le ha dedicado algunos pequeños ríos de tinta a esa diferencia. Luego hablaremos del Pacto de San José de Costa Rica, el Convenio Americano de Derechos Humanos, y en concreto, dentro de él, eh, la audiencia previa prevista en el artículo 8, inciso 1 o párrafo primero del convenio, dentro del contexto de las garantías judiciales. A continuación, para terminar este tema, que como digo es un resumen resumidísimo, veremos un desafío legislativo a ese Pacto de San José de Costa Rica y su declaración de inconstitucionalidad por nuestra Sala Constitucional. Ese es el programa que tenemos para la próxima hora y media, quizás dos, de
del día de hoy. Como de costumbre, siéntanse en libertad de interrumpir en el momento en que lo crean oportuno. Tutela judicial efectiva es un concepto muy amplio. Con esas palabras, tutela judicial efectiva, no hay ninguna norma en la Constitución que las utilice. No obstante, se han derivado de varios artículos. A mí me parece que los dos que mejor sirven de anclaje para el concepto de tutela judicial efectiva son el 27 y el 41. El primero habla de libertad de petición. En otras palabras, es una garantía, es un derecho de los ciudadanos el pedir a los entes públicos. No dice que podemos pedir lo que sea. No hay garantía de que nos otorgarán lo que pedimos. Simplemente es un derecho a pedir. Y sí forma parte del derecho de petición el derecho de obtener respuesta en un plazo razonable. Pronta resolución, dice el artículo 27 de nuestra Constitución Política. Evidentemente, esa resolución no tiene por qué ser concedente de lo que se pide. Tiene que ser coherente. Si pedí A, la respuesta tiene que referirse a A. O bien a los elementos que por conexidad se deriven de lo que se pide. Ha de ser coherente, pero no ha de ser necesariamente coincidente, puede ser denegatorio. No forma parte de la garantía constitucional el que me otorguen lo que pido. Puedo pedir un viaje a la luna y la administración tributaria me puede contestar que no tiene los medios para concederme ese viaje a la luna. El artículo 41 empieza con un verbo muy curioso, con un verbo que no usamos en el lenguaje usual, ocurriendo. Ocurriendo a las leyes, casi estaría uno tentado a pensar que eso es una ocurrencia, pero no, eso es un lenguaje castellano casi medieval, ocurriendo, acudiendo, podríamos decir, poniéndonos al amparo de las leyes. Todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Los intereses materiales son los que tienen que ver con la propiedad, los intereses morales son los que tienen que ver con la persona. Propiedad e intereses morales son como los dos derechos más básicos del ser humano en este artículo. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Evidentemente, la justicia pronta y cumplida forma parte del imaginario nacional. Aunque es una norma programática, la Constitución ordena que así haya de ser. Es lo cierto que en este país, igual que en muchos otros, la justicia no es pronta. Tardan mucho los tribunales en resolver. Mora judicial es una violación de este artículo 41 de nuestra Constitución. No puede haber denegación de justicia. Tampoco ordena este artículo que siempre me den la razón en los tribunales, sino que cuando no me la concedan no sea por denegación de justicia. Denegación de justicia es ignorar deliberadamente las pruebas, no tomar en cuenta los argumentos, no resolver de acuerdo con el proceso. No quiere decir resolver en un sentido o en otro, simplemente saltarse, violar las normas del proceso. Y esa resolución en estricta conformidad con las leyes.
Decíamos que de estos dos artículos, 27 y 41, podemos derivar la tutela judicial efectiva. Hay el derecho de petición, tal vez podemos decir el derecho de instar a los tribunales, que son un funcionario público, una entidad oficial, y a esos tribunales los podemos ir para que resuelvan los conflictos, para que reparen las injurias o los daños que hayan recibido. Esa instancia es pretendiendo una respuesta pronta, pronta resolución, justicia pronta, cumplida en el sentido de que abarque todos los elementos que se someten a la decisión judicial, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Como ven, ninguno de estos dos artículos, y tampoco lo encontraríamos esa expresión en el resto de la función política de Costa Rica, tutela judicial efectiva. Sin embargo, podríamos decir que ese concepto, tutela judicial efectiva, es equivalente a un derecho fundamental a la justicia. En la lección anterior comentábamos qué significa eso de derecho fundamental. En algunas constituciones, por ejemplo en la española, los derechos constitucionales se dividen en fundamentales y no fundamentales. Los fundamentales son o están más cerca de los derechos individuales. Los derechos sociales son un segundo grupo de derechos. Solo los primeros tienen o están protegidos con algunos cauces procesales como el amparo. Y por otra parte, tampoco tenemos en la legislación costarricense la diferencia entre leyes y códigos. Los códigos en algunos países tienen mayor jerarquía que las meras leyes, que las leyes que no tienen el carácter de código. Y esto significa que los derechos fundamentales no solo han de estar regulados por ley, sino por una ley que tiene el más alto rango normativo. Es decir, que son códigos. Nuestra sala constitucional, en un voto ya viejo, recuerden que la sala se empezó a funcionar en el 89, esto es apenas 3 años después, o poco menos de 3 años de estar en funcionamiento, dijo que la tutela judicial efectiva, además de ser un derecho fundamental a la justicia, consiste en la suma de varias cosas. Primera de ellas, la existencia y disponibilidad de un sistema de administración de justicia. Tiene que existir un poder judicial. Tienen que estar organizados tribunales. Tienen que existir unos cauces procesales. Lo que la propia Sala Constitucional se encarga de decir es un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. ¿Cuál es esa función jurisdiccional? Consiste en declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos concretos. Pocas frases más sintéticas que la que acabamos de leer en los fallos de la Sala Constitucional. Es decir, el sistema de administración de justicia comprende un conjunto de órganos judiciales independientes con especialización en el ejercicio de esa función jurisdiccional, existencia. En segundo lugar, disponibilidad de ese aparato. Tiene que tener accesibilidad. Tiene que existir, tiene que estar suficientemente cerca de los ciudadanos para que los ciudadanos puedan acudir a esos órganos jurisdiccionales. Utiliza una palabra muy curiosa para corregir, para resolver conflictos y corregir los entuertos. Parece que nos está hablando el Quijote, ¿verdad? Desfacer entuertos, dice el Quijote a Sancho Panza, que es su misión en la vida. Da por sentado la Sala Constitucional que esos conflictos y entuertos se originan en la vida social por el hecho de vivir en sociedad
hay conflictos sociales. Y se trata de resolverlos en forma civilizada, sin acudir a la violencia, al mismo tiempo eficaz. En otras palabras, el fallo del órgano jurisdiccional tiene que no solo alcanzar la resolución, sino que esta resolución ha de ser ejecutable. Y en último lugar, el acceso a la justicia debe estar garantizado a todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación. A mí me llamó la atención hace muchísimos años eh, el juicio a, a un indígena que no hablaba castellano. Esto sucedió en Guatemala, que había matado a machetazos a otra persona. Aquel juicio, como el juez, el abogado acusador, el abogado defensor, hablaban exclusivamente en español y el indígena no hablaba español, hablaba cachiquel, que es una de las, me parece que son como 80 lenguas indígenas que hay en los pueblos mayas. Aquel juicio fue anulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien además ordenó, recuerden que en ese país hay pena de muerte, aquella persona que había matado machetazos a otra había sido condenado a pena de muerte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que además había que tomar en cuenta la cosmovisión, el entorno intelectual en que esa persona se movía. Porque decía el abogado defensor, la persona que murió a machetazos estaba embrujando, estaba practicando unos ritos para embrujar a la familia, a los hijos y al indígena que mató a machetazos al embrujador. Y decía el abogado defensor, esto es un acto de legítima defensa. En la cosmovisión de aquella persona estaba siendo injustamente agredido y la única manera de defenderse de algo que este indígena verdaderamente creía era defenderse como lo hizo, a machetazos. Era una defensa proporcionada a la agresión a la que estaba sufriendo. Y me llamó mucho la atención esa afirmación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque decía, se viola el acceso a la justicia cuando no somos juzgados por nuestros pares, por personas que tienen nuestra misma eh, cultura, entorno, creencias, o por lo menos que coinciden en un alto grado con el entorno social en el que nos hemos desarrollado. Por supuesto, es una sentencia muy controvertida, controvertible. Eh, la Corte Interamericana ordenó además que fuera juzgado por personas que hablaran cachiquel, que en la corte en la que ese juicio iba a tener lugar, se hablara el idioma del interesado, o al menos que hubiera traductor. Un traductor perito en derecho y hablante de la lengua de la persona que estaba siendo juzgada. Viene todo esto a colación para decir que el derecho fundamental a la justicia es un derecho polimorfo que tiene muchos elementos y que solo cuando ese engranaje funciona bien, tenemos un garantizado derecho a la justicia y si no, no lo tenemos. Si falla cualquiera de esas patas del banco, o sea, si no hay suficientes
mecanismos, por ejemplo, los procesales, si no hay suficientes órganos judiciales, si no están disponibles, o si estándolo el acceso por alguna otra razón, como esta que les comento, eh, tiene obstáculos, no está garantizado, entonces no se cumple el derecho fundamental a la justicia. Como verán, la tutela judicial efectiva es una aspiración que permea, bueno, toda la Constitución, que permea todas las aspiraciones de quienes viven en sociedad. Es amplísimo. Ese marco general, la ley 9069 del 10 de septiembre del 2012 añadió un título sexto que se llama Derechos y Garantías del Contribuyente al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Son 22 artículos que van del 166 al 188, que les ruego que lean con detenimiento. En esta clase pues no nos dará tiempo de comentarlos uno por uno, pero sí, indudablemente, enmarcan cuáles son las relaciones que debe haber entre los sujetos pasivos y la administración tributaria o los órganos que están llamados a esa tutela efectiva de los derechos. Tiene 3 capítulos el título sexto. El primero, que es disposiciones generales. El segundo, derechos generales. Y el tercero, garantías procesales. Ya tenemos en esta eh, clasificación un cierto atisbo de en qué se diferencian los derechos de las garantías. Las garantías tienen carácter procesal y los derechos no necesariamente tienen carácter procesal. Las garantías están para, valga la redundancia, garantizar el ejercicio de los derechos. Dice el artículo 166, es decir, el primero de ese título sexto, que contribuyente no es solo el deudor tributario, no solo es el que contribuye, sino cualquier sujeto pasivo, cualquier sujeto frente al cual la administración tenga un carácter activo. En derecho tributario a veces se utiliza sujeto pasivo como aquel que está en la relación tributaria, sometido a los actos de poder del ente activo. En derecho administrativo suele utilizarse una expresión todavía un poquito más amplia. Interesado. No solo es el que está como sujeto pasivo, que tiene interés. Algunas normas del Código Tributario utilizan la expresión interesado todavía como más amplia que la de sujeto pasivo. Así, por ejemplo, el artículo 19 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece un derecho de presentar consultas a la administración tributaria que se otorga a los interesados, quien tenga un interés personal y legítimo, dice ese artículo 119. Lo que me interesa resaltar de este artículo 166 es que los derechos que se contienen ahí son mucho más amplios que los que podrían residenciarse en el contribuyente. Más que contribuyente, aquellos que tienen algún grado de relación, algún grado de conexión, perdón, con la relación jurídico-tributaria. Dice el 167, y esto es una norma muy interesante, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental.
está esto, por supuesto, intrínsecamente conectado con el derecho a contribuir según la propia capacidad económica. Ya mencionábamos en las lecciones anteriores que tiene ese derecho a contribuir según la capacidad económica no tiene condición expresa en la Constitución, tal vez no es la palabra adecuada, no está consagrado con esas palabras, pero sí se deriva de la conjunción de varios artículos, el 18, el 24, el 53, el 121.13 de la Constitución Política. El Código Tributario eh, positiviza, pone en una norma positiva lo que podríamos decir es el límite negativo. Parece un juego de palabras, pero era inintencional. Positiviza un límite negativo. Dicho en otras palabras, pone un valladar que no puede ser traspasado, unos límites que no pueden ser superados. Como porción sustancial no se puede sustraer, la tributación es sustraer una parte de la riqueza, pero esa sustracción no puede ser de una porción sustancial. No define el código qué es sustancial. Vimos en la clase que tenía que ver con el principio de capacidad económica, que en otras las naciones se entiende por sustancial aquella que supere el 50%. Habrán visto los titulares del periódico de hoy, que la Sala Constitucional dijo que los límites, las sustracciones, las deducciones que se hagan a las pensiones del Poder Judicial no pueden superar el 50%. Es el mismo razonamiento. No puede sustraerse una porción, una parte, un porcentaje sustancial. Y jurisprudencialmente se ha dicho, sustancial quiere decir 50% o más. Y aunque sea menos, esa porción podría ser nugatorio. Nugatorio es que atenta contra la existencia, contra la entidad de un derecho fundamental o de una libertad fundamental. Quizás es excesivamente amplio. Ahora, que haga nugatorio desaliente o limite, sin duda los impuestos desalientan o limitan derechos. Pero lo que nos dice ese artículo 167 es que lo que no se puede desalentar o limitar es los derechos que tienen carácter de fundamental. Nuevamente este concepto eh, que no está expreso en nuestra Constitución, está en la Constitución española, de la cual eh, nuestra sala constitucional, sobre todo en los primeros años, tomaba prestados muchos conceptos y los introdujo en nuestro acervo constitucional. Después vienen varias aspiraciones en esas disposiciones generales. La tributación debe cumplir principios de generalidad, artículo 33 de la Constitución Política, de neutralidad, de proporcionalidad, de eficacia. Las normas deben diseñarse de esa manera. Y al mismo tiempo ser interpretados criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, nuevamente, no discriminación y equidad. Ya mencionamos hace un rato que los códigos en Costa Rica no tienen carácter de una ley superior. En España, por ejemplo, eh, algunas materias solo pueden ser reguladas por códigos, no por leyes ordinarias. Y una ley ordinaria no puede modificar o derogar
una norma de un código a no ser que cumpla con determinadas mayorías. También es así en otros países. Por ejemplo, me parece recordar que en Colombia es así. Como digo, Costa Rica no tiene esa distinción de grado entre leyes ordinarias y códigos. Por tanto, aunque estas disposiciones que estamos leyendo están en un código tributario, es verdad que una ley ordinaria, ya sea de manera expresa, ya sea compatibilidad, podría derogar, al menos parcialmente, estos principios que están contenidos en el primer capítulo del título sexto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No obstante, a pesar de que son una declaración de aspiraciones, la tributación ha de ser general, ha de ser neutral, ha de ser proporcional, ha de ser eficaz. Son aspiraciones, son cómo debería ser la norma. No obstante que eso es más propio de una constitución o de una norma de carácter más general, de más alto rango que una ley ordinaria como nuestro código. A pesar de ello, es evidente que esos principios sirven para juzgar de manera técnica la conformidad o no de la determinada norma tributaria con un derecho o con una libertad fundamental. Por ejemplo, cuando en los artículos, creo que es el 168, se mencionan técnicas modernas de fiscalización, evidentemente pues se trata de una, nuevamente, aspiración, de un deseo, de una indicación al legislador de cómo deberían ser las normas que cree. Y esas técnicas modernas no son buenas por ser modernas, son buenas en la medida en la que signifiquen una invasión menor de la intimidad y de otros derechos del contribuyente. Cuando se dice, por ejemplo, que los auditores fiscales harán sus planes de fiscalización basados en gestiones de riesgo, lo que quiere decir es que no puede ser la intervención del ente fiscalizador, puede ser masiva. No puede pretenderse que todo esté en conocimiento de la administración tributaria como una especie de gran hermano. O dicho en palabras quizás un poquito más expresivas de lo que quiero decir, puede la administración tributaria hacer acopio de cantidades ingentes de datos. Puede tener información de mi emisor de la tarjeta de crédito, de mi banco, del registro de propiedad, de las exportaciones e importaciones, de los salarios, es decir, de todas las relaciones económicas eh, que pueden girar en torno a un ser humano. Pues, como digo, una cantidad ingente de datos. Pero no se trata de que la administración controle, revise o fiscalice cada uno de esos datos, sino que ha de gestionarlos con factores de riesgo. ¿Y qué quiere decir esto de factores de riesgo? Pues evidentemente no son los que tienen que ver con el coronavirus, sino cuáles son aquellos que se salen de los parámetros de normalidad y por tanto, cuando se salen de los parámetros de normalidad, ameritan una mayor intervención para fiscalizar su realidad. Por ejemplo, podría la administración, con base en esas cantidades ingentes de datos que, como digo, recopila, decir que un sector económico, digamos el de los abogados, tiene unos parámetros de utilidad,
unos parámetros de exceso de ingresos sobre los gastos, por decir una suma, realmente no tengo ni idea, del 20%. Es decir, los abogados que ejercen liberalmente su profesión, después de pagar electricidad, alquileres, salarios, seguro de mala praxis, después de pagar todos esos gastos, tienen ingresos que superan a esos gastos en un 20%. ¿Por qué? Porque eso es la estadística de todas las declaraciones de los abogados que ejercen liberalmente la profesión. Pues bien, conociendo esa estadística, podría revisar, o sea, podría encenderse una luz roja que diga, este abogado no tiene un 20% de utilidad. De manera consistente tiene menos del 5% de utilidad en todas sus declaraciones de renta durante los últimos 5 años. Y por tanto ahí se enciende una luz. Este abogado podría ser, no digo que lo sea, podría ser que no esté declarando la totalidad de sus ingresos. Ese tipo de factores de riesgo es lo que se conoce como técnicas modernas de auditoría. El aprovechamiento de las tecnologías de información con miras a la simplificación y a la armonización de los procedimientos. Qué curioso, ¿verdad? Que este tipo de indicaciones hacia la administración tributaria estén en un capítulo de derechos generales del contribuyente. Dicho en otras palabras, lo más invasivo del derecho a la intimidad, consagrado por el artículo 24 de la Constitución Política, tiene algunos límites, tiene algunas disposiciones para que esa invasión de la intimidad sea lo menos necesaria posible. Dice el artículo 168, las fuentes del ordenamiento jurídico son las que se enlistan ahí. Constitución política, tratados internacionales y de la comunidad centroamericana. Se me olvidó decir que remite a la jerarquía del artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. Por la fecha en que esa Ley General de la Administración Pública se redactó, finales de los 60, inicios de los 70, la ley se aprobó en 1970. Por la fecha en que se redactó, decíamos, era particularmente importante las normas comunitarias de lo que se aspiraba a llegar a ser la comunidad centroamericana. Históricamente, pues eso no llegó muy lejos. Nuestra comunidad centroamericana no evolucionó a la comunidad europea. Y más recientemente, se los dirá su profesor de Derecho Internacional, los convenios de la comunidad no tienen ni mayor ni menor grado jerárquico que los tratados internacionales. Tienen el mismo. Dice la Ley General de la Administración Pública, en primer lugar de la pirámide, la Constitución Política. En segundo lugar, los tratados internacionales. En tercer lugar, las leyes y los actos con valor de ley. Aquí se nota también el estudio fuera de nuestras fronteras de quienes redactaron esa norma, porque Costa Rica no tiene actos con valor de ley que no sean leyes. Los decretos que reglamentan las leyes, los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, y después las normas subordinadas a los reglamentos. Tampoco hay relación de jerarquía entre los decretos que reglamentan leyes y los demás reglamentos del Poder Ejecutivo. Quizás podríamos decir, nuestro sistema es bastante más simple. Constitución, tratados, en algún caso el tratado puede tener valor superior a la Constitución si la materia regida por el tratado es de derechos humanos, si no, no.
Constitución decía tratados en segundo lugar, leyes, reglamentos y normas subordinadas a los reglamentos y obviamente al resto del ordenamiento jurídico. Dice la Ley General de la Administración Pública que los reglamentos autónomos han de estar subordinados entre sí, que los reglamentos deben estar sujetos a las reglas y a los principios del acto administrativo. En el artículo 2 del Código Tributario verán unas fuentes del ordenamiento jurídico que no son las mismas que las del 168. Dicho en otras palabras, el artículo 2 del Código menciona por orden de importancia jurídica las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes, las reglamentaciones y demás disposiciones con carácter general. Por lo menos a mí me llama la atención que haya dos fuentes del ordenamiento jurídico, una al inicio del Código, artículo 2, y otra en el 168, en el capítulo de derechos y garantías del contribuyente. A mí me parece, pero estoy dispuesto a oír la opinión contraria, a mí me parece que no hay verdadera diferencia a pesar de que el 168 contiene más instituciones que el 2. Termina el artículo 2 hablando de reglamentos y demás disposiciones con carácter general. Esto es, puede haber algunas disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo que no lleguen a ser reglamentos o incluso emitidas por el órgano de administración tributaria. Esto que preanuncia el final del artículo 2 está expresamente reconocido en el artículo 99 del Código, que dice que la administración tributaria tiene la potestad de emitir normas de carácter general que son obligatorias para los contribuyentes. Normas de carácter general puede decir la administración tributaria, por ejemplo, esta determinada clase de activos se deprecia en número de años. Dice el reglamento, el anexo 2 al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta tiene una lista de activos y sus fechas de depreciación. Es una estimación de sus años de vida útil y en cuánto tiempo se deprecian. Por ejemplo, dice los vehículos se deprecian en 10 años. Si yo compro un vehículo, no puedo llevarlo al gasto a efectos de deducción de impuestos sobre la renta, sino en una décima parte cada año hasta completar los 10 años. Si utilizo uno de los métodos de depreciación, que es el método de línea recta. Pues bien, no todo está en ese reglamento. Evidentemente hay muchas cosas que faltan en ese reglamento. Una de las que falta es las hidroeléctricas. ¿En cuánto tiempo se deprecia una hidroeléctrica? Bueno, pues por resolución de carácter general, que no es el reglamento, sino que añade, complementa los reglamentos y las leyes, dijo la Dirección General de Tributación que las hidroeléctricas privadas se deprecian en 40 años, que esa es la estimación de su vida útil. Se deprecian en 40 años. ¿Por qué? Porque lo digo yo que soy la autoridad, pero no lo digo yo porque soy la autoridad, sino porque hice el estudio, porque fundadamente, porque con base en la ciencia y la técnica, entiendo que la vida útil de una represa, de una hidroeléctrica, es de 40 años. Dice el artículo 3º que hay, además de estas normas, que el artículo 2 podríamos decir son de carácter general para toda la comunidad. La Constitución, las leyes, los tratados, los reglamentos y estas últimas resoluciones de carácter general
se manifiestan externamente, se publican en la Gaceta para que sean conocidas por todo el mundo. Además de esas normas de manifestación externa, hay algunas resoluciones administrativas internas que no son de observancia obligatoria para los contribuyentes y los responsables. Cabalmente son de orden administrativo, jerárquico, entre el jerarca administrativo y los empleados o los funcionarios que están sometidos a ese jerarca. Esas resoluciones administrativas internas no son de observancia para los contribuyentes, son de observancia para los funcionarios. Esto evidentemente pues es un derecho del contribuyente. Sigue el artículo 169, recuerden que estamos en el capítulo de derechos y garantías del contribuyente, mencionando que en el título de las leyes y de los reglamentos tiene que ponerse que se trata de la materia tributaria. Tiene que indicarse de alguna manera las normas que se modifican o las normas que se añaden. Por ejemplo, esto es un reglamento a la ley del impuesto sobre la renta. El título de la ley o el título del reglamento tiene que mencionar el carácter tributario de ese acto normativo. Desciende a un nivel de detalle notable el artículo 69 al decir que incluso en el epígrafe de cada artículo tiene que mencionarse materia de que trata ese artículo. Se pretende que el lector no especializado sea capaz de identificar las normas que le afectan. Tiene que tener la administración tributaria una relación completa de las normas derogadas y de la nueva redacción de las que resulten modificadas. Esto se cumple con el digesto tributario, un subsitio dentro del sitio web de la Procuraduría General de la República en Internet, que tiene todas las normas tributarias, incluso las que están derogadas. O sea, si ustedes entran a buscar esas normas, verán que aparece la primera versión, la segunda versión y alguna indicación sobre si están o no derogadas, si están o no en vigor, y cuál es la nueva redacción de las que fueron modificadas en el tiempo. Esto en materia tributaria es especialmente útil porque quizás es la materia que tiene más alto grado de inestabilidad o más alto o menor grado de permanencia en el tiempo. Esas son las normas tributarias. Por ejemplo, si ustedes comparan el Código Civil tiene, pues no sé, 130, 140 años de vigor. Y lo comparan con la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1988, verán que la Ley del Impuesto sobre la Renta tiene tantas o más modificaciones en 40 años que el Código Civil en 140 años. ¿Qué quiere esto decir? Que las normas tributarias son mucho más inestables, que las normas tributarias son mucho más sujetas a los vaivenes políticos, económicos, y son mucho más susceptibles de derogación y de nueva redacción. Incluso verán ustedes si hacen el ejercicio que muchas normas fueron A, después fueron B, regresaron a A, cambiaron a C, regresaron nuevamente a A. Es decir, que la inestabilidad del derecho tributario es quizás
de las materias que tienen más ebullición en el aparato legislativo nacional. Tanto que algunos abogados de nuestro país, de esos abogados muy a la usanza antigua, muy sólidos en derecho privado, han llegado a decir, no sin razón, tampoco digo que con razón, no sin razón han llegado a decir que el derecho tributario no es derecho, en el sentido de que cambia con tanta rapidez. Más de una modificación por año tiene la ley del impuesto sobre la renta en los últimos 40 años. Cambia con tanta rapidez que es difícil seguirle la pista cuáles son las normas. De todo este capítulo de publicidad de la normativa tributaria, de dar a conocer la normativa tributaria, se añade que la retroactividad, a pesar del artículo 34 de la Constitución Política, o mejor dicho, en correcta aplicación de ese artículo 34 de la Constitución Política, se aplica en lo favorable en el régimen de infracciones y sanciones. En la segunda parte de la clase tendremos ocasión de hablar de la retroactividad. Ha dicho la sala tercera y ha dicho la sala cuarta de nuestro Poder Judicial que el artículo 34 de la Constitución no ordena la retroactividad favorable en materia penal. La permite. Esto es, declara que no es inconstitucional, sino que puede ser conforme a la Constitución, la existencia de normas retroactivas siempre que la nueva norma sea más favorable que la anterior en materia penal. Pues bien, el artículo 169 del Código dice, esa misma retroactividad en materia penal aplica en el régimen de infracciones y sanciones administrativas. No solo aplica en derecho estrictamente penal, sino también en derecho administrativo sancionado. Finalmente, declara que el artículo 169, que las presunciones tributarias pueden combatirse mediante prueba en contrario. Esto es, están permitidas y son frecuentes las presunciones, pero salvo que la ley lo prohíba, lo cual además nos lleva a un problema de constitucionalidad, si la ley puede o no prohibir la prueba, salvo que la ley lo prohíba, las presunciones tributarias admiten prueba en contrario. Desplazan la carga de la prueba, pero no impiden la prueba. En general, no quiero decir, no, sin negar que puede haber algún caso en el que esté justificado la existencia de una presunción absoluta, algún caso muy residual, a pesar de que las presunciones son materia de uso corriente, moneda de uso corriente en materia tributaria. No obstante, son excepcionales las presunciones absolutas. Las presunciones iuris et de iure no son la norma, sino que son la excepción. La ley puede prohibir la prueba en contrario, pero es una especie de advertencia este artículo 169 de que ello muy rara vez será permisible porque casi automáticamente las presunciones absolutas violan el principio de capacidad económica. El principio a la efectividad de la capacidad
económica. Vimos ya algún ejemplo en las clases pasadas. Recuerdan que hablamos de el límite del 1% en la deducción de viáticos y gastos de representación. Bueno, pues esa presunción no puede, este tipo de gastos, superar el 1% de los ingresos brutos. Era una presunción absoluta que no admitía prueba en contrario. Pues bien, por esa razón fue declarada inconstitucional. A partir del artículo 170 hay un capítulo, un listado que podemos llamar de derechos generales. Derecho al debido proceso, derecho a información y asistencia, derecho de pronta devolución. Si la administración tributaria me adeuda, la devolución ha de ser en un plazo razonable que se considera que es o que debe cumplir con el adjetivo calificativo de pronta. El derecho de consulta, tanto la consulta prevista en el artículo 119 del Código, una consulta formal, una consulta vinculante, como también las consultas informales, el pedir asistencia a la administración tributaria. Derecho a la calificación única de documentos. Si yo presento un documento de administración tributaria o un grupo de documentos, puede la administración tributaria decirme, bueno, aquí le falta que su poder no está suficientemente acreditado, le falta que la certificación del contador público venía sin timbres, le falta que el peritazgo no venía firmado por el perito, pero esa calificación, ese examen de la administración de los documentos que se le presenten solo puede hacerse una vez. En ese examen ha de agotarse todos los requisitos u objeciones que la administración encuentre en esos documentos. En otras palabras, atenta contra los derechos de los contribuyentes el que yo presente los documentos y me los devuelvan diciendo falta A, subsane A y entonces los vuelvo a presentar y me los devuelvan diciendo ahora falta B. Subsane B y presente y ahora me digan falta C y así sucesivamente. Eso quiere decir calificación única de los documentos. En un solo, permítanme la expresión coloquial, strike, debe la administración tributaria calificar todos los requisitos y todos los defectos que pudiera tener los documentos que se le presentan. Derecho del contribuyente a conocer el estado de tramitación, en dónde está, quién lo tiene y cuál es el paso procesal por el que va. Sus peticiones, sus recursos, sus procedimientos. Derecho a conocer la identidad del servidor, saber con quién estoy tratando, quién es el que tiene mi caso. Y eso se correlaciona con que el servidor público está obligado a identificarse en el primer acto en el que tenga interacción con el sujeto pasivo. Derecho a no aportar documentos ya presentados. No siempre se cumple esto. Por ejemplo, es frecuente que las auditorías comiencen con una petición de que se presenten las declaraciones tributarias, pero claro, las declaraciones tributarias, la original, están en poder de la administración. Entonces, ¿por qué me pide a mí que le presente mi declaración de impuestos de la renta si el original lo tiene usted? Bueno, usted no el servidor, sino usted la institución a la que representa. Derecho a la confidencialidad, derecho a ser tratado con respeto. En materia de confidencialidad, recientemente la Sala Constitucional declaró de interés público algunas informaciones del registro de accionistas. Tal vez recuerden que uno de los deberes tributarios es presentar al registro de accionistas una declaración anual de quiénes son los beneficiarios últimos de una sociedad. Ya mencionamos
que la creación de ese instituto vino, o de esa institución del registro de accionistas, vino precedida por un ambiente de desconfianza frente a la administración tributaria. Un ambiente de desconfianza producido porque las declaraciones de algunos personajes públicos salieron a la vida pública o a la luz pública. En concreto, las declaraciones de impuestos sobre la renta de el entonces candidato presidencial Otón Solís. Fueron publicadas. ¿De dónde salieron? De la administración. ¿Quién las sacó a la luz pública? Pues no llegó a saberse con certeza, pero sí, evidentemente, tuvo que haber sido un funcionario con derechos de acceso a esa base de datos que, por las razones políticas o no políticas, decidió hacer públicas las declaraciones tributarias de un candidato a la presidencia. En ese contexto al que se sumaba también el escándalo de que algunos funcionarios públicos habían accedido a las propiedades que tenía Keylor Navas y sus familiares en Pérez Celedón, sin que tuvieran ningún motivo válido. O sea, accedieron a esa información sin que estuvieran haciendo una investigación, una fiscalización o un control tributario, sino simplemente por vinos, por curiosos. En ese contexto se creó el registro de accionistas y como una muestra de desconfianza a las autoridades de la administración tributaria, se decidió que ese registro no iba a estar en la administración tributaria, sino que iba a estar en el Banco Central, una institución más eh, respetada por sus eh, controles, y que esa información que es de interés tributario, esto es de la Dirección General de Tributación, o bien de interés del Instituto de Control de Drogas, INTD, para efectos de controlar el lavado de activos, pues bien dijo el legislador, ese registro de accionistas se crea fuera de los usuarios o de los beneficiarios a favor de los cuales se crea, a favor de la administración tributaria para que cumpla sus funciones, a favor del Instituto de Control de Drogas para que cumpla sus funciones, pero fuera de esas instituciones, en otra que garantice la confidencialidad de la información en el Banco Central. Y más aún, el legislador se cuidó de decir, en un plazo de 2 años se han de construir las garantías informáticas, se ha de construir el aparato informático que pueda garantizar el que no habrá fugas de información. Pues bien, acaba de declarar hace 2 semanas la Sala Constitucional que esa información del registro de accionistas tiene interés público, es decir, que no tiene confidencialidad garantizada en todos los casos, sino solo en algunos supuestos. No era tan general el derecho a la confidencialidad. Es un derecho que de alguna manera, ha dicho la Sala Constitucional, debe ceder frente al interés público. Y la Sala, dijéramos, no es un SAFIS de hace 2 semanas o 3 de la Sala Constitucional, sino que ya hay una familia de sentencias que vienen diciendo lo mismo en varias materias. Por ejemplo, ordenó al Ministerio de Hacienda acerca de la lista de quienes estaban morosos con la administración tributaria. Ordenó también a la Dirección General de Tributación hacer pública la lista de quienes habían declarado pérdidas en los últimos 10 años, con nombres y apellidos, números de cédula y datos del representante legal. Han declarado pérdidas.
a mí me parece que quizás la sala ha ido demasiado lejos. Ponderación de intereses sobre el derecho constitucional del artículo 24, intimidad, y la transparencia, la utilidad, eh, la publicidad de los datos de interés público. Me parece que esa ponderación ha ido demasiado en detrimento de la intimidad. Pero bueno, por supuesto que cuando se hace ese examen, esa ponderación de intereses o normas constitucionales, pues habrá diferentes valoraciones. La mía es que se está dejando sin contenido el derecho a la intimidad. Dicho sea de paso, mañana hay una conferencia sobre este tema, si a alguno le interesa. Serán ponentes de esa conferencia a las 6 de la tarde. Don Fabián Bolio, que es un constitucionalista bastante reconocido, esa cátedra en la Universidad de La Salle, fue además magistrado suplente de la Sala Constitucional. Uno de los ponentes sobre esa sentencia que ordena hacer pública la información del registro de accionistas, con limitaciones, no es que ordene hacerla pública de manera general. Él es uno de los ponentes y el otro es don Francisco Villalobos, uno de los exdirectores de tributación que se dedica actualmente a asesorar desde la parte privada. Si a alguno le interesa, pues pondré la invitación, es una conferencia gratuita, pondré la invitación en el chat por si alguien quiere inscribirse, si es de su interés. Otro de los derechos generales es el derecho de alegar y aportar y ser oído en audiencia previa. ¿Previa a qué? Previa a que se tome la determinación, previa a que la resolución se vuelva obligatoria. Derecho a alegar y aportar, derecho a ser oído en audiencia previa. Está subrayado en ese capítulo de los derechos generales, si lo leen, pues es una lista larga, me parece que son 18 derechos generales. Está subrayado porque a continuación veremos lo que llamé al inicio de esta exposición, el desafío del legislador a ese derecho de audiencia previa. Derecho a ser informado de valores y parámetros. Por ejemplo, tengo derecho a que los valores por zona homogénea para efectos de impuesto de bienes inmuebles sean publicados en la Gaceta, estén disponibles en algún sitio web. Si yo tengo que hacer la declaración de bienes inmuebles, pues tengo derecho a que esos parámetros con los que mi declaración va a ser juzgada sean públicos. Derecho a que me informen al inicio de las actuaciones del alcance y de la naturaleza de esas actuaciones. Esto es especialmente importante en materia de fiscalización. Me tienen que indicar, vamos a fiscalizar sus declaraciones de impuestos sobre la renta, si ese es el caso. Y eso tiene el alcance de que podemos, si está justificado, podemos objetar su declaración. Y si está justificado, podemos imponerle una sanción. Informar al inicio de las actuaciones sobre la naturaleza y alcance de esas informaciones. ¿Y de cuáles son las consecuencias una vez que ha tenido lugar esa actuación de fiscalización? ¿Cuáles son las consecuencias si yo acepto esas determinaciones? Si las acepto, ya no las puedo recurrir. Si acepto la determinación, la infracción puede verse disminuida. Puede haber una reducción en las sanciones. No solo es de qué tamaño es la determinación que me hace la administración, sino también cuáles son los accesorios, cuáles son los intereses.
¿Cuál es el recargo por mora al que me veré expuesto si acepto una determinación tributaria practicada por la administración tributaria? Finalmente, un derecho a asistencia letrada. Derecho general. Derechos procesales del tercer capítulo y último de esos derechos y garantías del contribuyente, que están, como dijimos, entre los artículos 166 y 188 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En primer lugar, como no podría ser menos, es una garantía procesal el que el procedimiento administrativo es de observancia obligatoria. No es una indicación de cuál es el cauce procesal que puede seguirse o no seguirse. Para ir a la escuela me puedo ir por la autopista o por caminos secundarios o me puedo ir a campo traviesa. No. En materia tributaria hay que seguir el procedimiento administrativo. No puede haber desviaciones del procedimiento administrativo. Y esto está complementado porque la Sala Constitucional ha dicho que los procedimientos en materia eh, hablatoria de derechos, en materia de gravamen sobre los administrados, son o tienen reserva de ley. El procedimiento no puede estar en menor valor que la ley. Si ustedes comparan esto con lo que sucede en materia de cuotas de seguridad social, hemos dicho en una lección anterior que consideramos las cuotas de seguridad social como tributos parafiscales. Pues bien, la caja no informa de estas consecuencias jurídicas y económicas de aceptar las determinaciones tributarias. Propone un traslado de cargos, pero no dice nada de las infracciones, no dice nada de los intereses, no dice nada de los otros accesorios. Y aunque se le pregunte expresamente, dices, no, cuando usted haga el arreglo de pago le diremos cuántos son los intereses. Pues no, si yo quiero aceptar o no, quiero saber de qué tamaño es lo que estoy aceptando. Eso no existe, es una violación a este capítulo de derechos generales de los contribuyentes. Y me parece a mí que también hay una violación a esta primera garantía procesal de la observancia obligatoria del procedimiento administrativo, porque el procedimiento de determinación de las cuotas de seguridad social en la caja, primero está en un reglamento, no está en la ley, contra lo que la Sala Constitucional ha dicho que esos procesos necesariamente, ineludiblemente, tienen que estar en la ley. Y en segundo lugar, porque tampoco se observan esos procedimientos muy estrictamente. Por ejemplo, me conceden 10 días para impugnar el traslado de cargos, pero si yo necesito más tiempo, me lo dan. ¿Dónde está la norma que lo dice? No existe. Entonces, primero, ¿cuál es el procedimiento? Es un procedimiento reglamentario, no legal. Y en segundo lugar, a pesar de existir, tampoco es que se observe obligatoriamente ni los plazos ni los cauces de ese procedimiento. Más ejemplos. La firma digital es válida a todos los efectos en el país, pero no es válida para impugnar un traslado de cargos ante la caja. Hay que presentar las impugnaciones con firma manuscrita. ¿Por qué? Pues porque a alguien en la caja se le ocurrió que en la República Independiente y Autónoma de la Caja Costarricense del Seguro Social no rige la firma digital. Y evidentemente, pues eso es una violación de las garantías procesales. Dice a continuación otra de las garantías
las actuaciones o las pruebas obtenidas irregularmente por la administración tributaria no producirán efecto contra el contribuyente. Pueden producir efecto a favor, pero no en contra del contribuyente. Es como la traducción administrativa de la doctrina del fruto del árbol podrido o del árbol envenenado. Esa doctrina, que recordarán, es propia del derecho penal y que dice que el árbol envenenado no puede dar frutos sanos. Las pruebas obtenidas irregularmente, la única manera de contener el abuso del derecho por parte de la administración es declarando su nulidad de pleno derecho. Tiene también límites la avocación administrativa. Se declara en conformidad con la Ley General de la Administración Pública que el objeto del procedimiento administrativo es la verificación de los hechos. La Ley General de la Administración Pública utiliza una expresión muy contundente, es averiguar la verdad real de los hechos. Quizás podríamos pensar que verdad y real es un pleonasmo. El Código Tributario, en lugar de decir la verdad real, dice la verificación de los hechos, que sirven de motivo con respeto para los derechos subjetivos y los intereses legítimos. Declara también el artículo 172 182 del Código Tributario, que el plazo mínimo cuando no es establecido en la ley es de 10 días hábiles. Si no hay un plazo legal, al menos será de 10 días hábiles, podrá ser mayor. Las actuaciones administrativas deben actuar con una presunción de buena fe de parte del obligado tributario. El impulso procesal es un impulso de oficio. Hay derecho de acceso al expediente y la carga de la prueba compete en unos casos a la administración y en otros casos al administrado, según dice el artículo 181 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Antes de esa norma sobre carga de la prueba, la jurisprudencia decía, la jurisprudencia de nuestra sala primera, decía que la prueba siempre pesa sobre el contribuyente. Ahora la norma dice, en unos casos, sobre los hechos constitutivos de la obligación tributaria, pesan sobre la administración, y los hechos impeditivos o modificativos de esa obligación pesan sobre el contribuyente. Es una distribución mucho más equilibrada, mucho más equitativa de la prueba en derecho tributario. En el caso de las sanciones, pues hay un régimen más exigente de carga de la prueba a favor del sujeto a ser sancionado. Pues bien, dice el artículo 171, que tiene muchos incisos, en la filmina solo están los incisos 11 y 12, que constituyen derechos generales, derecho a formular en los casos en los que sea parte alegaciones y aportación de documentos que deban ser tomados en cuenta. Dicho en otras palabras, no es que me conceden el derecho de hacerle una serenata a la luna, que la luna no se sonroja por mucho que el cantante se desgañite en su honor. Tengo derecho a alegar, esto es, a presentar alegatos jurídicos. Y derecho a aportar documentos, pero habría que decir que es un poquito más amplio, medios de prueba, que deben ser tomados en cuenta, ser valorados, que no pueden ser ignorados por quien redacte la resolución y los actos jurídicos en general. Dice el artículo 12, derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo al dictado de la resolución o acto que tendrá efectos jurídicos para los sujetos pasivos de conformidad con la ley.
Derecho a presentar alegatos y documentos que deban ser tomados en cuenta de manera anterior a la redacción de las resoluciones. Y derecho de audiencia previa que sea yo oído antes de esa resolución. La resolución que va a tener efectos jurídicos, esto es la que se convierte en obligatoria para el sujeto pasivo, no puede emitirse sino respetando la audiencia previa. Pasamos pues al Código, a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, firmada en noviembre de 1969, pero en vigor en Costa Rica a partir de julio de 1978. Es amplísima este Pacto de San José. El capítulo 8 habla de garantías judiciales. Y el primer párrafo de ese artículo 8 dice que toda persona tiene el derecho de ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Subrayemos varias cosas. En primer lugar, que estamos en un capítulo de garantías judiciales. Esto es de órganos jurisdiccionales, de órganos que pertenecen al Poder Judicial. Y sin embargo, en Costa Rica se admite que unos tribunales administrativos pueden, y no solo pueden, sino que deben cumplir con esta garantía. Hay una serie de tribunales administrativos, los tribunales registrales, el Tribunal Aduanero Nacional, el Tribunal Fiscal Administrativo, el Tribunal en materia migratoria, en materia de propiedad intelectual. Es decir, hay el tribunal en materia de infracciones ambientales. Hay una serie de tribunales administrativos que, si bien no pertenecen formalmente al aparato jurisdiccional, al poder judicial, sin duda, en la medida en que cumplan con esas garantías de competencia, independencia e imparcialidad, en esa medida se cumple esta garantía del Pacto de San José. Noten que dice que esa audiencia previa es previa a la determinación de los derechos y obligaciones. Si estamos en materia tributaria, previa a la determinación de las obligaciones fiscales. Podemos llamar en nuestro auxilio la última línea, o de cualquier otro carácter. Las fiscales, las de seguridad social, las sancionatorias. Previamente, tengo derecho a ser oído por alguien competente, independiente e imparcial. Se dice que el procedimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuyo último recurso administrativo es del gerente financiero, lo resuelve el gerente financiero de la Caja, no cumple con este artículo 8, inciso primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el gerente financiero que conoce en alzada el recurso de apelación no es un juez
o tribunal competente, independiente e imparcial. Primero forma parte de la estructura administrativa, si está juzgando la existencia o no de cuotas de seguridad social, evidentemente forma parte de la estructura. No es imparcial, porque el resultado de lo que resuelva afectará su propia valoración. La valoración del desempeño del gerente financiero es, entre otras razones, o entre otros hechos, cuánto recauda para la administración de la caja. Por tanto, no es objetivo, no es independiente, no es imparcial en la decisión de si este determinado contribuyente adeuda o no adeuda cuotas de seguridad social. Desde ese punto de vista, el artículo 155 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social viola directamente este artículo 8 de garantías judiciales. Ese ser oído, dice la Convención, con garantías, como las que venimos viendo de nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y dentro de un plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable? No lo dice la Convención, no dice un plazo de 3 años, un plazo de 5 años, un plazo de 10 años, no lo dice. Pero a mí me parece que no es razonable cuando los tribunales anulan. A ver si soy capaz de plantearlo correctamente. Llega la administración tributaria e inicia la actuación de fiscalización. Me escucha y desde el primer momento digo, aquí hay un error insubsanable. Presento recurso de revocatoria, presento recurso de apelación, todos los cuales me los declaran sin lugar, y llego al Poder Judicial y el Poder Judicial dice, sí, el acto inicial es nulo, se anula todo lo actuado. Y aquello sucedió hace 10 años. Pues bien, es doctrina común de la Sala Federal decir que las nulidades no interrumpen prescripción. En otras palabras, que puede iniciar nuevamente el procedimiento administrativo a pesar de que hayan pasado 10, 12, 15 años. A mí me parece que ese estado de cosas evidentemente viola ese derecho a ser oído dentro de un plazo razonable. No puedo estar yo sometido 10, 12, 15 años a un procedimiento administrativo viciado de origen y que puede reiniciar las veces que sea. A mí me parece que eso viola el Pacto de San José. Decíamos, y esta filmina tiene solo para resaltar lo que decíamos, que a pesar de estar bajo la cápita de garantías judiciales, se admite que los tribunales administrativos puedan cumplir esa función. Es decir, se admite que el Tribunal Fiscal Administrativo, en nuestra materia, la tributaria, en la medida en que tenga garantías de competencia, independencia e imparcialidad, en esa medida cumple con lo ordenado por el artículo 8, párrafo primero del Pacto de San José. Competencia no solo es la competencia procesal, ya sea ración de materia, ya sea por razón del territorio que se otorgue al tribunal, sino que a mí me parece, pero eso es una interpretación personal, que esa competencia habla también de la idoneidad profesional. Esto es, alude a la cierta especialización que ha de tener el tribunal que me juzgue.
un tribunal laboral no cumple con esa idoneidad profesional a la hora de juzgar las cuotas de seguridad social de los trabajadores independientes, porque su especialidad es la del trabajo asalariado, su especialidad es la del trabajo en relación de dependencia. No puede juzgar también el trabajo que no cumpla con esa condición básica, que es la relación de dependencia laboral. Tiene que estar establecido con anterioridad, tiene que estar establecido por ley ese tribunal. Y la garantía es que la audiencia previa sea previa a la determinación de los derechos y obligaciones de orden penal, civil, laboral, fiscal, en lo que nos interesa este curso, tributario o de cualquier otro carácter. Se dice que esa inclusión de lo fiscal fue de último minuto. Incluso hay un autor argentino que a mí me causa mucha gracia porque dice que estaban en la noche antes de firmar la convención que tuvo lugar del 7 al 22 de noviembre del 69 en San José. Estaban en la noche antes, yo me imagino que se estaban tomando los tragos antes de la fiesta, antes de que al día siguiente se hiciera la sesión solemne para firmar la Convención Americana. Y en último minuto se incluyó la palabra fiscal, a diferencia de la Convención Europea de Derechos Humanos, que no tiene esa palabra de manera expresa en su fiscal o de cualquier otro carácter. Cabalmente, como se hizo a última hora, dice este autor argentino, como se hizo a última hora, no hay antecedentes. No se sabe de dónde salió esa palabra. No está en los borradores que circularon previamente, no está en las discusiones de las comisiones que trabajaron en la redacción de la conferencia interamericana. Y por tanto, esa inclusión de lo fiscal es amplísima, pero no se conoce el contexto en el cual se convirtió en parte del tratado internacional. La conferencia interamericana del 69 tenía por propósito explícito pasar de una mera declaración a un instrumento jurídico exigible, es decir, a un tratado internacional, a una convención que tuviera medios para hacerlo valer. Dijéramos, a diferencia de la Declaración Americana de Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tenía más de 100 años, más de 200 años, no, casi 200 años, cuando tuvo lugar esta conferencia interamericana, pues era un himno muy bonito de cómo deberían ser las cosas, pero no tenía garantías procesales para que fueran de acuerdo con la aspiración de esa declaración. El propósito explícito era pasar de declaraciones, como la de la ONU en los años 40, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que siguió la Revolución Francesa en 1789. Pasar de meras declaraciones a un tratado internacional, a una convención que fuera jurídicamente exigible. Y para que lo fuera, se creaba un órgano jurisdiccional, un tribunal internacional, porque decía la conferencia, no hay derecho propiamente asegurado sin amparo de un tribunal competente. Bien, así las cosas, la ley 9069 del 10 de septiembre del 2012 modificó el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Más que leerlo, voy a
hacerles un par de comentarios. El artículo decía la emisión del acto administrativo de liquidación de oficio, el acto de liquidación de oficio o ALO, acto de liquidación de oficio. Decía, el auditor emite el acto de liquidación de oficio, es decir, hace el proceso de fiscalización. Desde ello hace una propuesta de regularización. Le dice al sujeto pasivo, mire, le propongo que no litiguemos, sino que le propongo que usted regularice, que se ponga a derecho. Y si hay disconformidad, si no hay conformidad con ese acto de liquidación, perdón, con esa propuesta de regularización, entonces ese mismo auditor emite el ALO, el acto de liquidación de oficio, y el ingreso, el pago, deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes, excepto que se rinda una garantía. Lo que, en palabras más sencillas, decía este artículo 144, ese ALO, acto de liquidación de oficio, es líquido y exigible a pesar de que se interpongan recursos administrativos de revocatoria y de apelación. Cumplía este artículo 144 con el artículo 8 de la Convención Americana. A mí me parece que es evidente la respuesta. No cumplía con ese artículo 8. Porque aunque la ley 9069 fue también la que introdujo el capítulo de derechos y garantías del contribuyente, en un acto de incoherencia con ese capítulo, ese título sexto del código, estableció que la determinación era líquida y exigible sin audiencia previa. Es decir, hasta antes de la ley 9069, la resolución que determinaba obligaciones era exigible solo después de ser confirmada por el Tribunal Fiscal Administrativo. Solo después de ejercitado el derecho de audiencia previa. Con la ley 9069, ese mismo acto, el ALO, era ejecutable, era exigible antes de ser revisado por una autoridad objetiva, independiente e imparcial. A mí me parece que la disconformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos no podía ser más evidente. Se dijo en aquel momento que la autotutela y la heterotutela son incompatibles. En la autotutela, el órgano administrativo vela por la conformidad de sus actos con la ley. En la heterotutela, esa conformidad la declara un juez, la declara alguien independiente, objetivo, imparcial. Lo que se decía es la autotutela viola la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige la heterotutela. En palabras más coloquiales, si se puede, lo que el artículo 144 del Código Tributario era poner a la administración a ser juez y parte. Poner al lobo encargado de conseguir alimentos para la manada a cuidar el rebaño de contribuyentes. Suele, en otra expresión coloquial, decir es la guerra del tigre suelto, la administración tributaria, contra el burro amarrado, el contribuyente. Pues sin duda hay una carga muy peyorativa en estas comparaciones. Pero en el fondo lo que se quiere decir es que la heterotutela,
la declaración de conformidad o disconformidad por parte de un tercero no solo es superior a aquel que tiene conflicto de intereses en declarar la disconformidad de sus actos con la ley, sino que además es la única manera en que ese derecho o garantía sea eficaz. Y en la práctica lo que sucede es que cuando hay autotutela y no heterotutela, los recursos y las sentencias judiciales que se producen muchos años después dejan de ser útiles. Ya no sirve para nada que me declaren que no debía una determinada suma de impuestos sobre la renta 10 años después, cuando a consecuencia de esa determinación quebró la empresa. Cuando a consecuencia de esa determinación la empresa ya dejó de ser viable. ¿Ya para qué la sentencia judicial? En ese contexto se produjo el voto 12.496 del 31 de agosto del 16 que eliminó la reforma del artículo 144 que les mencioné. Dijo la sala en un voto muy curioso. Si usted, es un voto muy largo además. Tiene más de 100 páginas. Las primeras 80 son para decir por qué no considera inconstitucional el artículo 144. Llega a declarar que la ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos derivan de la presunción de legalidad y del principio de autotutela y por tanto no son inconstitucionales ni siquiera cuando se refieran a la materia tributaria. Curioso. Pero a continuación dice no son inconstitucionales, pero sí son inconvencionales. Violan una convención, violan un tratado de derechos humanos que en esta materia está por encima de la Constitución. Porque la materia fiscal exige la revisión de oficio por otra instancia administrativa de previo a su ejecución. Anuló también los artículos 192 que se refería a las garantías y los artículos 180 del Código y los artículos 182 y 183 del Reglamento de Procedimiento Tributario por conexidad, que se referían a la misma materia pero la desarrollaban reglamentariamente. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento por varias razones. Primera, porque el profesor ya está agotado después de hablar casi 2 horas. Y segunda, o quizás más importante, porque los alumnos también deben estar agotados después de casi 2 horas de oír hablar al profesor. Entonces, hacemos una pausa de 15 minutos y regresamos a las 9:03, si les parece bien, con el siguiente tema.